Echamos en falta mucha gente, ¿verdad? Algunos hemos ido hablando y sabemos que muchos están siguiendo, de hecho, el culto hoy por streaming, así que saludamos. Hola. Escribe en los comentarios de dónde estás. No, eso se hace mucho, ¿no? Muy bien. Ahora creo que sí estamos, ¿no? ¿Ya? Sí. Pues, si podéis bajar un poco el volumen, que creo que voy a salir por el altavoz ahí. Ah, ahí está, genial. Pues hoy quiero compartir con vosotros un texto que me apasiona. ¿A cuántos os gusta la épica? En la Biblia hay textos que son románticos, hay textos que son poéticos y también hay historias que dices, yo le voy a pedir a Dios cuando llegue al cielo que me lo resitúe, ¿sabéis? Que poder volver a verlo. Y en este caso, esta mañana os invito a sumergiros en un texto que para mí ha sido refrescante, aunque no hay mucha agua por el medio, que está en Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Tenéis Biblia? Podéis buscarlo, si no se va a proyectar también. Está en Segunda de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer del 14 al 23, ¿vale? Y dice que el rey de Siria, envió allí. Perdón, voy a explicar un poco el contexto, porque por amor al tiempo me he comido todos los versículos anteriores. Tenemos a Eliseo. ¿Conocéis a Eliseo? Muy bien. Tenemos a Eliseo y tenemos el rey de Israel y tenemos el rey de Siria. Siria está, de hecho, todavía hoy en día está en constante guerra con Israel, tenemos conflictos activos, ¿no? Siria está invadiendo Israel, las cosas son diferentes ahora, y constantemente está haciendo avanzadas, y para hacer estas avanzadas se sitúa los campamentos con el ejército, que es muy superior al de Israel, en diferentes puntos. Y cada vez que el rey de Siria, con todos sus consejeros, deciden decir, vamos a poner al ejército en este valle, y así podemos darle sorpresa, y pues Eliseo es revelado y va e informa al rey de Israel y le dice, no paséis por aquí, y aquí está el ejército. Y eso pasa una vez, y pasa dos, y pasa tres, pasa varias veces, y el rey de Siria ya se enfada y dice, tenemos aquí un topo. ¿Quién de vosotros está chivándose? ¿Quién de vosotros le está diciendo al enemigo, a Israel, dónde hemos acampado? Y una curiosidad, lo tiene muy claro y dice, no somos nadie de nosotros, sino que es Eliseo que está revelando. Así que el rey de Siria, en una operación nunca antes vista, decide confrontar y concentrar todo su esfuerzo bélico a ir a buscar a esta persona, a Eliseo, ir a buscarlo para matarlo. ¿Vale? Buscádmelo y ir a buscarlo. Y envía un gran ejército. Pensar que en la antigüedad y en la modernidad, enviar un ejército a un lugar es muy costoso. La lata de conserva se inventó para poder alimentar al ejército en la Primera Guerra Mundial, porque antes lo que hacían era enviar trenes llenos de vacas y sacrificarlas en el frente, porque la comida no llegaba en buen estado. Siempre ha sido, la industria bélica siempre ha tenido un coste muy alto, y enviar un gran ejército tiene un coste muy alto. Así que es tan la desesperación del rey de Siria que envía, y aquí sí que estamos aquí, ¿vale? Y el rey envió allí gente de a caballo, lo que sería hoy en día la infantería, los tanques, ¿vale? Carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Dice que el criado que servía al varón de Dios, a Eliseo, se levantó de mañana y salió, y al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, dijo Eliseo, ¡ay, Señor mío, qué haremos! Eliseo respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, te ruego, oh Dios, que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pasada, ¿no? ¿Quién querría ver esa escena?
¿No habréis visto la película Carros de Fuego? Si tenéis menos años que algunos. Pero estos carros sí que yo los querría ver. Muy bien, seguimos. Cuando los sirios descendieron hacia él, oró Eliseo al Señor y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y el Señor los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Dios, abre los ojos de estos para que vean. El Señor les abrió los ojos y vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban y que vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, los despidió y ellos volvieron a su señor y nunca más vieron bandas armadas de Siria en la tierra de Israel. Amén. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos. Queremos recibir de ti ese tesoro especial, escondido a simple vista, esa revelación que es un bálsamo, que es un ungüento, que nos refresca, Señor, pero también nos impulsa hacia adelante, Señor. Nos hace ver en las áreas en las que tenemos que cambiar, Señor. Nos fortalece, nos empodera. Queremos recibir de ti, Señor. Bendice ese tiempo que vamos a pasar meditando en tu palabra y gracias porque podemos disponer de ella libremente. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eliseo está en una ciudad llamada Dotán. Dotán, sabéis, seguramente ya lo sabéis, yo vivo en Cardona. Y es una ciudad, es el castillo inexpugnable. Es un castillo que nunca ha sido conquistado. Tenemos el orgullo los cardoninos, yo soy adoptado, pero bueno, de decir, si vas a hacer la visita del castillo, te van a decir: este castillo nunca ha caído. ¿En cuántos, que son 500 años de castillo o más? No, la cardonina no lo sabe. Bueno, vale. Creo que sí, más o menos, ¿no? En 500 años de historia de ese castillo nunca ha caído. ¿Por qué? Porque Cardona es una montaña y el castillo está en lo alto de la montaña. Y eso te da una posición muy estratégica, porque desde el castillo lo ves todo. Y si viene un ejército, tiene que subir. Y si viene un ejército, le puedes tirar cosas. ¿Vale? Dotán es del estilo. Dotán era una ciudad que estaba en una colina, ¿vale? Los que no sois expertos en geografía, es una montaña pequeñita, ¿vale? Dentro de un valle en la serralada del Carmelo. Y era un lugar estratégico porque te permitía ver lo que venía, más que nada porque el enemigo tenía que subir para bajar, para subir. ¿Me explico? Estaba una colina en medio de una valle. Así que era un lugar muy estratégico que te permitía fácilmente ver. Cuando el criado de Eliseo se levanta temprano para servir, seguramente para ir a buscar agua, porque antiguamente el agua no estaba en casa, sino que tenías que ir a buscarlo al pozo, pues ve cómo el ejército está bajando por ese valle para ir y ha hecho un sitio, o sea que ha rodeado la ciudad de manera que no entra nada ni sale nada. ¿Vale? Y tenemos entonces esta historia que hemos visto. Hay, como sabéis, y ya llevo 10 minutos con la introducción, como sabéis, el título que he puesto de este mensaje es ver, porque es clave en esta historia. Porque Eliseo es revelado y ve a lo que no se ve dónde está el enemigo cuando nadie lo ve, porque de una manera sorprendente, ¿no?, el ejército ve dónde está Eliseo y va a buscarlo, porque el criado se levanta por la mañana y lo que ve es a todo un ejército sitiándolo. Entonces tenemos ya este primer momento ya en que el ver ya empieza a ser ya una cosa extraordinaria, sobrenatural, ¿no? Eliseo le pide a Dios que abra los ojos del criado. Y el criado tiene la oportunidad de ver
una cosa que no es tangible, que no es visible a simple vista, pero que está ahí. Y es que en esa especie de donut, si os imagináis las montañas con la montañita en el medio, aunque el ejército está aquí alrededor, por encima, todo alrededor de las montañas, hay un ejército aún mayor. Y no solamente aún mayor, sino con mayor potencia. Si lo comparamos hoy en día, los carros y los caballos, con un tanque, pues tenéis que entender que los tanques que habían encima de la montaña, los tanques de Dios eran aún mejores. Eran carros de fuego y un gran ejército. Pero si os fijáis, este criado no cambia. La Biblia es muy gráfica y no nos da detalles, no dice que este criado dijo, no, pues ningún problema, esto va a ser, ¿no? Y hay cierta frustración. El domingo pasado nos hablaba Xavi de la frustración, ¿verdad? Y nos comparaba y nos hablaba de los dos en el camino de Emaús. Y cómo cuando las cosas no encajan con lo que tú tenías en mente, suele generar frustración. El criado de Eliseo venía hacía poco, ¿os acordáis de la historia del hacha que flota? O sea, este criado probablemente había visto innumerables milagros. Había visto la bondad de Dios, ¿os acordáis de la canción? Le había perseguido la fidelidad de Dios a través de Eliseo durante mucho tiempo. Pero en cambio, lo que ve y cómo le afecta lo que ve es muy humano. E incluso, ¿ves?, el ver ese ejército, ¿ves?, no acaba de cambiar. Pero cuando va siguiendo la historia, como hemos leído, sigue apareciendo este verbo o esta acción, ¿no? Porque entonces el ejército llega allí, llegan prácticamente a tocarse, por cómo lo describe, están prácticamente a punto de prender a Eliseo, y Eliseo ora y pide que Dios los deje sin ver. Y todo un ejército, imaginaos la confusión, imaginaos que de golpe aquí nos quedáramos todos ciegos. Sería caótico. El miedo, la inseguridad. Empezaríamos a tocar, empezaríamos a palpar dónde estás y yo no veo, tú tampoco. Y al final acabaríamos como una masa humana, todos acogidos, todos. Y Eliseo los coge y los conduce a Samaria. Samaria es más adentro, es pasada esas montañas. Así que incluso me imagino a Eliseo pasando entre el ejército de Dios, ¿no?, con todo el ejército sirio. Y llegan a ese momento en el que ya en presencia del rey de Israel, ¿no?, que ya va oyendo todo esto y aparece en escena, pues les devuelve la vista y pueden experimentar. No quiero alargarme mucho, sino que me gustaría poder ir ya hacia la conclusión y poder pasar un tiempo más disfrutando o profundizando en este. Dotán aparece en otro lugar en la Biblia. Dotán aparece en un momento de la fundación de Israel. Dotán es el lugar en el que hay una cisterna, un pozo, y donde los hermanos de José deciden meter a José para venderlo. Era un lugar, como os digo, estratégico y pasaba mucha gente y entre otros pasaban la caravana de ismaelitas. Esta es la ciudad en la que todo cambió. Esta es la ciudad en la que José, instrumental en la salvación de Israel, sin José no hubiera sobrevivido Israel a esa sequía. En los planes de Dios, José estaba ahí. Es una ciudad que ya ha visto cómo lo que parece una cosa, al final acaba siendo otra cosa. Así que es una ciudad especial que a mí me hacía recordar, ¿no?, tantas veces en las que nos encontramos con situaciones, ya no voy a decir con problemas, ¿no?, porque el problema a veces es la óptica que le das a una situación. ¿Estáis de acuerdo? Hay situaciones en nuestra vida que nos amenazan
o nos hacen sentir amenazados. Hay situaciones en nuestra vida que nos confrontan, que nos enfrentan a lo que veo, a lo que creo, o incluso a lo que creo que veo. Bueno, permíteme, no os quiero marear. Hay situaciones que hacen que incluso nos olvidemos de lo que hemos visto y que exclusivamente hacen que reaccionemos a lo que estamos viendo. Como os decía, el criado había visto la bondad, había visto el poder, había visto los milagros de Dios, pero en esta situación no acude a Dios, no ejerce, no toma de sí. Eliseo tenía profetas que le acompañaban. Eliseo tenía gente que estaba aprendiendo, estaba con él, este criado se limitaba a servirle. Quizás en el día de hoy tú te encuentras como este criado. Estás en un momento, en una situación en la que te ves rodeado, ves una situación y no ves salida. Ves una situación y ves que estás sitiado. Quizás estás en una situación incluso en la que te sientes maltratado, que sientes que a pesar de que sabes que Dios es bueno, en tu alrededor te han hecho daño y te hacen daño, temes que te van a hacer daño, esperas que te van a hacer daño. Es tu experiencia. Quizás incluso la expectativa o la visión de lo que Dios ha hecho alrededor tuyo o en otras personas te hace daño. Permitidme que me explique. Yo me imagino cómo podían ser los pensamientos de este criado cuando después de haber visto la gravedad del asunto y después de haber visto el ejército todopoderoso, ve que Eliseo pide que se queden ciegos, se los lleva a la otra punta y cuando recobran la vista, el rey de Israel les prepara un gran banquete y los despide y se van. ¿Os imagináis? A veces no somos conscientes, pero a veces nos hacemos una idea, nos hacemos una imagen, un concepto de lo que hace Dios o cómo hace Dios, cómo actúa Dios, y de alguna manera encasillamos a Dios en ese concepto. A veces, a ver si puedo explicarme bien, porque es una contraposición de conceptos y los dos son ciertos, pero a veces le decimos a Dios lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y nos frustramos cuando Dios nos sorprende. Y digo que es una contraposición de conceptos porque en la historia tenemos a Eliseo que le pide a Dios que haga una cosa. Y Dios la hace, ¿verdad? Entonces ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Cómo puedo? Y sabéis, cuando pensaba esto, ayer se lo comentaba a Noemí, ¿no? Y decía, no sé cómo salir de aquí. No sé si meterme en este lío o no. Porque ¿cómo pueden ser las dos cosas ciertas? ¿Cómo puede ser un error decirle a Dios lo que tiene que hacer? Y a la vez, Dios espera que yo sea proactivo. Dios espera que yo use. La Biblia dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites. Dios quiere, dice, pide. Jesús dijo, ¿no? ¿Qué padre, si su hijo tiene hambre, le da una piedra o le da una serpiente? ¿No? Dios nos enseña en la Biblia que quiere que acudamos a Él, quiere que le pidamos. Entonces, ¿cómo puede ser que es malo y es bueno a la vez? Y ahí, quizás el texto más famoso de la Biblia, ¿cuál diríais que es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16. Desde pequeño yo me acuerdo de los campos de fútbol cuando lo ponían todavía. ¿Os acordáis? Cuando no había todos los digitrons y las pantallas aquellas,
En los partidos importantes había siempre alguna pancarta que ponía John 3:16. Juan 3:16. Lo sabemos todos de memoria, ¿no? Si no lo sabes, lo tengo aquí, ¿eh? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando pensaba en esto, voy a volver a esa dicotomía, a esos dos conceptos. Me daba cuenta que si Eliseo tiene esa relación con Dios en la que puede y pide y recibe, es porque Eliseo ha llegado a comprender que el objetivo de Dios, desde el principio, a pesar de todo, a pesar de la ley, a pesar de... La ley está hecha para que nosotros aprendamos a que no podemos. Para que no podemos decir, no, ve esto, tú dices la gracia, pero en realidad yo podía haber salido. No, no puedes. No puedes por ti mismo, no puedes ser apto. Por ti mismo tú no puedes cumplir todo. No, yo soy perfecto, yo me lo merezco. Porque yo lo valgo, como decía, ¿no? El objetivo de Dios desde el principio ha sido la gracia. El objetivo de Dios desde el principio es que todo aquel, no algunos, no unos cuantos, no, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fijaos, porque esa historia que hemos explicado, esta historia que hemos leído, esa historia que podéis meditar, está, repito, en Segunda de Reyes, capítulo 6, es una historia de gracia. Es una historia de gracia y es una historia increíble porque en todo el texto de Reyes podéis recordar Elías con los 40 profetas de Baal. ¿Cómo acaba? Cabechina. Muchas historias acaban en violencia, pero esta historia es como un paréntesis, un oasis que dices, ¡wow! ¿Cuántos mueren en esta historia? Ni uno. Ni uno. Y fijaos, porque el último versículo, el versículo 23 o 24, no recuerdo ahora mismo, es increíble porque dice que nunca más se volvió a ver una banda de los sirios. O sea, después de años y años, con incursiones, con guerrillas, con muertes por un lado, por el otro, después de años de violencia, después de años de conflicto, la gracia lo resolvió todo. El ejército sirio no vio, y cuando vio, lo que vio fue algo que no pudieron entender. Vio no solamente que les dejaban ir, sino que además les preparaban un banquete. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que tuviéramos un banquete, para que disfrutásemos. Y no tuvo en cuenta nuestros crímenes de guerra. No sé si conocéis a alguien que haya pasado por situaciones de este tipo. Yo conozco a una persona que es un veterano de guerra y que le tortura al día de hoy, le tortura lo que él hizo en la guerra. Y seguía órdenes, porque casi todos siguen órdenes, ¿no? En el ejército. Seguía órdenes, pero le tortura, le cuesta, no se perdona todavía. Le persigue. ¿Creéis que este ejército eran inocentes? En la guerra todos son culpables. Dios no tuvo en cuenta los pecados, los crímenes de guerra. Dios no tiene en cuenta tu pecado. Dios te perdona. Dios quiere que tú aceptes ese perdón y quiere que vivas una vida diferente. Quiere que veas esa gracia. Quizás es una alegoría, quizás es una imaginación, no lo pone directamente, pero tengo la sensación de que el criado se perdió una parte por esperar, como Jonás, esperar que ese ejército llegara ya en tromba. A lo mejor el criado había perdido a su familia en la guerra y por eso estaba de criado. Pensamiento libre, ¿eh? Imaginaos.
Y acabo. Un detalle que ese texto a veces esconde, a simple vista no lo esconde, es que ese texto de Juan 3:16, no dice que Dios envió a su Hijo al mundo a morir, que es cierto. Y ahora, luego vamos a celebrar la Santa Cena, que recordamos la muerte. Dice que envió, que dio a su Hijo para que fuéramos salvos, para que no nos perdiéramos. Y eso es lo que nos ayuda a poder ver como Eliseo veía. Eso es lo que nos capacita cuando somos capaces de ver cómo Jesús hablaba con la mujer samaritana. Cuando somos capaces de ver cómo Jesús trataba a los leprosos. Cuando somos capaces de ver cómo Jesús vivió. Y cuando podemos buscar e imitar, ahí es cuando tenemos esa capacidad de ver lo que no se ve, de aplicar, de poner en práctica la fe. ¿Sabes? Y Dios dice, tuyo, pide. Señor, lo has pillado. Hecho. ¿Entendéis? Quizás en el día de hoy estás en la situación del ejército sirio. Quizás es la primera vez que hoy escuchas de la gracia. Quizás es la primera vez que escuchas o alguien te dice, tus pecados no importan. Dios no lleva la cuenta de tus pecados. Dios quiere perdonarte. Dios quiere tener una relación contigo. Quiere que entres en su banquete. Y hoy es un buen día para aceptar esa gracia. Hoy es un día para aceptar a Jesús como tu capitán, como tu sargento, como tu general, como tu Señor. Así que, ¿hay alguien que quiera aceptar a Jesús como Salvador esta mañana? No es unas palabras mágicas, no es nada, es una decisión. Quizás hay personas que estáis o estamos en un momento en el que lo que conocíamos de Dios, lo que hemos visto incluso y oído, nos precondiciona y hace que pensemos que Dios hace unas cosas. Incluso podemos estar frustrados o incluso, como hablaba Xavi la semana pasada, ¿no? Enfadados con Dios porque Dios, no sé, Dios sana, pero a mí no me ha sanado, ¿no? Porque Dios es todopoderoso, pero ¿no? Quizás esperas que Dios actúe de una manera y no lo está haciendo. Y eso no quiere decir que Dios sea malo, ¿verdad que no? Sino que yo me he hecho una imagen que lo que veo, incluso lo que veo, no solamente como humanamente, sino espiritualmente, no se adapta a ese momento. Quizás estás en un momento en el que estás en la cisterna y te cuesta ver cómo vas a estar después en el palacio, siendo, ¿no? Como le pasó a José. Entonces estás en un momento en el que lo que ves te impide ver lo que no se ve. Y quizás esta palabra, o ya no es esta palabra, porque el Señor trabaja de una manera que ya pone una semilla en tu corazón y hace crecer. Quizás deseas, como Eliseo, tener esa capacidad, ese don de profecía, esa visión supernatural que te permite ser útil en las manos de Dios y poder hablar con ese don de conocimiento, de ciencia, con esa capacidad de ver lo que no se ve. Quizás quieres que Dios te dé más de eso, o que Dios haga crecer tu fe para poder reaccionar a las situaciones que te rodean, literalmente como Eliseo, de una manera que te permita no desenfocarte de la gracia, del objetivo. Estamos aquí como iglesia y no marchamos directamente a la presencia de Dios, es porque tiene un objetivo. Dios quiere que construyamos su iglesia como iglesia, discípulos haciendo discípulos.
Podéis subir la oración y os invito a ser prácticos, a ser proactivos. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Os invito a, si tenéis necesidad, a pedir, y si tenéis una palabra para otra persona, dadla. Que el Señor pueda hacernos ver cuál es su objetivo, que el Señor pueda mostrarnos, alentarnos, pueda darnos tanto la autoridad como la paz de decir, no estás solo, sigue adelante, no estás solo.